Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, pues agradecer la invitación eh, de Colombia Diversa para este espacio y agradecerles a ustedes pues podernos sentar aquí a conversar en este último panel que habla de posibilidades y desafíos. Pero sobre todo vamos a conversar alrededor de las artes y de las prácticas artísticas. Entonces yo estaba leyendo un poco el guión de la exposición fotográfica que está en la EAN, curada por Víctor Manuel, y el título es Hoy es posible, hace 20 años impensado. Es como una curaduría como de eh, fotografías muy diversas de diferentes artistas que van desde diferentes puntos de vista haciendo, digamos, un contrapunto y mostrando cambios sociales y cambios culturales pues, importantes en nuestra sociedad, en nuestro país. Pues yo estoy muy contento de poder dialogar con ustedes y creo que esta puede ser también, este nombre de esta exposición y de hecho de este evento, una posibilidad para pensar en la cuestión de los cambios, de las transformaciones. Eh, Sobre todo pues lo difícil que es pensar las transformaciones culturales en una sociedad pues tan opresiva. Eh, de todas maneras, sí me gustaría que cada una desde su punto de vista, desde su esfera, digamos, particular de trabajo, nos contara y dialogáramos acerca de eso. ¿Cómo ven estos, hemos dicho, qué se ha transformado y qué ha cambiado? Si tomamos en cuenta ese lapso de tiempo que coincide no con la historia de Colombia diversa, en 20 años que ha pasado, para que podamos como que ese sea nuestro abrebocas. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo. Dale. Bien. Haciendo un poco de conciencia en donde estaba hace 20 años, tenía, les contaba, 22 años. Todavía vivía en una sociedad que para la cual la otra parte o pensar diferente era pues inimaginable, ¿no? Yo trabajo en el Castillo, soy instructora de pole, pero yo trabajé en el Castillo antes de que fuera centro cultural, cuando era un club nocturno, y hace 20 años ni siquiera estaba allá, fue como 4 años después, y sin embargo todo lo que pasa en este momento es impensable, ¿no? Hace 20 años siento que una prostituta no se podría parar frente a un escenario como este con el mentón en alto a decir que fue una prostituta, orgullosamente prostituta, muy orgullosamente, porque no sé cómo hubiera sido mi vida de otra manera. Entonces, en 20 años jamás se hubiera visto, y todo el contexto que lo rodea tampoco, o sea, se sale del lugar del Castillo de las Artes como tal, porque cuando empecé a ejercer el trabajo sexual allá, pues el público era diferente, lo que se hacía era diferente, con lo que nos pretendíamos ganar la vida también era diferente a lo que pasa ahora. Entonces para mí 20 años es como toda una vida, pero como de cambios, no solamente en la sociedad, sino como en el contexto en el que me muevo. Entonces, hace 20 años el pole solamente era para prostitutas, ahora es una disciplina que es deportiva y es artística, un poco sesgada por las academias ahora, ¿no? Para hacerlo ver como un poco más digno para que las personas no lo vean como tan ligado a la prostitución. Pero en 20 años ni siquiera eso pasaba. Hace 20 años hablar de la sensualidad o la expresión en la sensualidad en las entidades femeninas, eso era pura prostitución, que era lo que yo hacía, ¿no? Pero, y sin embargo, en ese entonces me parecía muy artístico. Entonces, en 20 años también la herramienta del pole como tal, de lo que utilizamos para bailar, cambió en todo contexto, aunque sigue siendo el mismo pole. De hecho, usamos los dos mismos pole que hay en la pasarela que habían hace 20 años. Entonces, esa misma herramienta cambió totalmente de contexto y quisiera expresar lo inimaginable que es para mí, que era hacer un show en ese tiempo, a hacerlo ahora en este tiempo, enseñarle a mis compañeras en ese tiempo a bailar y hacer algo más artístico en la pasarela para que
el cuerpo no se desgastara tanto y como que no fuera la herramienta en primera línea, sino más bien fuera tu danza como ante el público. Ahora enseñárselo a personas que no solamente son mujeres, Ajá. que no solamente son prostitutas y que no solamente se dedican al trabajo sexual o en la sensualidad, sino que la población que tenemos en el Castillo y en el grupo es tan grande y tan diversa que también se dedican a cosas totalmente diferentes los unos de los otros. Prácticamente que lo que nos liga es el lugar y llegar a hacer lo que hacemos, que es arte con el cuerpo. Entonces, para mí, 20 años son muchísimos, es una tercera parte de mi vida en la cual ha cambiado todo de perspectiva, el espacio ha cambiado totalmente y yo le digo a las personas todo el tiempo que hace 20 años jamás me hubiera imaginado que fuera a ver niños en el Castillo de las Artes o infancias corriendo por todas partes, migrantes, menos población del LGTBIQ+, porque en el Santa Fe, en la 23 con Caracas, no podían entrar personas que no fueran prostitutas cisgénero a cubrir una demanda de machitos necesitados de sexo. Entonces, todo el contexto ha cambiado en 20 años. Y poderme sentar acá y sentirme así como tan tranquila, sin nada en el corazón, sin nada que me hiera y que me amargue y decirlo así. Entonces el cambio en 20 años para mí ha sido bastante positivo y me ha dado bastante paz y me ha dejado entender muchísimas cosas sobre mí, sobre lo que hacía y lo que hacemos ahora en conjunto y como en la sociedad, en el grupo que se ha vuelto la escuela en el Castillo. Te quiero hacer una pregunta pequeñita que ahí da un poquito más de tiempo. Tú dices, es como un juego de palabras, ¿sabes? ¿La herramienta cambió de contexto o la herramienta cambió de contexto? No fue la herramienta porque fuimos las personas que rodeamos la herramienta. Realmente cuando la gente... cuando quiero relacionar a la gente con el pole, porque yo estoy segura que la mayoría de las personas que están acá no se ven cerca a un pole haciendo absolutamente nada con él. Entonces yo les digo, pues ahí tienes el pole para recostarte en él. Ajá. Ahí tienes el pole para danzar con él. Para mí siempre ha sido un bastón, siempre desde que trabajé antes y hasta ahora que me pongo tacones de 20 centímetros para hacer piruetas y malabares al lado de él, para mí siempre ha sido un bastón para sujetarme, ¿sí? Sin embargo, para otras personas puede ser otra cosa. Tengo alumnos que para el pole son el castigo que ellos mismos se ponen encima. Por ejemplo, hay personas a las cuales las escuchas hablando con toda la pasión del pole. No, es increíble, y los abdominales y me dolió, uf, la rutina increíble, y de pronto la otra te dice, uy, sí, esa rutina, y no, marica, me duele todo, no, voy a llorar. Para las dos les encanta, y les encantan los resultados, y les encanta la expresión, y finalmente la escuela se volvió en algo en el que las personas utilizaron la herramienta del pole y lo que saben hacer alrededor de él para exponerlo en escena, que es finalmente lo que he visto que se ha logrado, y es vender como sus actos, vender su talento y poder como vivir de él. Entonces, tal vez no ha sido la herramienta, sino ha sido las personas que la hemos rodeado, pero para mí, como te digo, siempre ha sido un bastón en el cual me puedo apoyar y puedo tener bien duro como para no caerme. Súper, muchas gracias. Bueno, Laura, como te hago la misma pregunta, porque de todas formas siempre es interesante como hablar desde uno, porque es la riqueza, digamos, de este tipo de conversaciones. Entonces, que nos puedas contar cómo es de tu experiencia, bueno, cómo has visto esto, qué hemos aprendido, qué ha cambiado. Más adelante miramos las cosas más tristes, pero vamos un poco más con esto. Yo ahí siguiendo con lo que mencionaba mi compañera Ginela, pues efectivamente nosotros venimos del barrio Santa Fe, venimos del Castillo de las Artes, que es un lugar institucional. Obviamente ha sido un tema muy complejo, ¿no? Porque es un lugar institucional en un territorio que es meramente comunitario y eso se vuelve muy complejo. El tema de los 20 años que han pasado es como lo mismo que pasa en este país. Todas las luchas han sido duras, como la misma guerra, la misma violencia,
que ha podido avanzar y todo, pero todavía yo creo que todavía le falta demasiado por avanzar en esos temas LGBTI, por lo menos nosotros vemos a diario. En el Castillo de las Artes, pues como lo mencionaba la profe Ginela, pues convergen varias poblaciones, ¿no? Que eso antes no sucedía, entonces convergen mujeres trans, bailando en el quinto piso, pero abajo los niños están haciendo clase, entonces ya convergen, que antes, pues hace 20 años eso no se podría hacer y era complejo, las mujeres trans no podían pasar por algunas cuadras del barrio Santa Fe, sobre todo donde estamos nosotros, que era un lugar netamente pues cisgénero, de trabajo sexual cisgénero. Entonces creo que todavía falta mucho por avanzar. Actualmente en el castillo vemos todavía discursos de odio, de no aceptar al otro, como las mujeres trans, los hombres trans no pueden estar compartiendo espacio con niños, no pueden estar compartiendo espacio con adultos mayores. Entonces en ese tipo de cosas creo que todavía no hemos avanzado, nos falta todavía mucho reconocimiento con el otro, entender los mundos posibles. Entonces, aunque se han generado espacios como el Castillo de las Artes, como digamos, hay organizaciones que llevan mucho más avanzado que nosotros, la red comunitaria, el museo al que pertenece la compañera, ellos llevan un camino mucho más avanzado que nosotros, que venimos de la sostenibilidad, pero sí creo que todavía hay espacios que se pueden recuperar y que hay oportunidades que se han dado nuevas, pero sí todavía nos falta, por supuesto, mucho camino por recorrer todavía. Pero digamos, desde un punto de vista un poquito más de tu vida, de tu experiencia, no Sí, necesariamente unido como al lugar donde estás ahora, exacto, que ahora vamos a hablar un poquito más de ese experimento tremendo que es el castillo, como trabajadora social, ya como defensora de derechos humanos, ¿cómo qué diagnóstico haces? El mismo, mira, yo soy madre soltera y yo he trabajado en los territorios como la ruralidad, como el Chocó, como el Amazonas, como las mujeres indígenas. El tema LGBTI aún no ha avanzado mucho, todavía las mujeres tienen que salir de sus resguardos indígenas a venirse a la ciudad, a Santa Fe a realizar trabajo sexual, que eso yo creo que pues está libre la decisión, pero no debe ser una decisión forzada, de huir por ser quien es. Entonces, desde mi perspectiva, obviamente, de lo que yo he trabajado en los territorios, todavía falta mucho por camino por recorrer. La mayoría de personas con las que yo trabajo en el Castillo de las Artes fueron víctimas del conflicto armado, fueron personas abusadas por los paramilitares en sus territorios, mujeres trans y hombres gay que les lavaban las botas a los paramilitares, a los guerrilleros en sus espacios. Entonces creo que la guerra ha estado pues marcando la vida de la comunidad LGBT y eso todavía lo sigue sucediendo en los territorios. Y entonces yo, por eso es lo mismo que te decía anteriormente. Sí ha habido un avance, por supuesto, de reconocimiento de la verdad y de la reparación y la no repetición, pero sí también creo que todavía falta mucho camino por recorrer, todavía hay muchas cosas que reconocer del otro, la ruralidad, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, entonces creo que todavía nos falta todavía mucho. Súper. Bueno, te hago la misma pregunta, Ángela. Como la puedes contestar pues como quieras, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu lugar como artista, como arquitecta, desde tu práctica artística y cultural Es una y desde pregunta la vida. muy difícil, ¿no crees? Es súper difícil. Además que tenemos diferentes edades también, Tenemos también entonces diferentes la percepción edades. de Yo cambio estaba es esperando que tú distinta. dijeras cuántos son los 20 para ti. Una buena. Estaba pensando yo, esperando como eso. hace 20 años yo tenía 4 años. Ajá. Entonces, pues sí, show up de que soy psicológica. Y yo pienso mucho como, claramente para mí ahora es muy importante reconocer muchas cosas que no estaban pasando cuando yo estaba de 4 o 5 años, que también son las primeras veces que recuerdo haberle quitado vestidos a mi hermana para ponérmelos y que eso generara discusiones como en la familia. Y pues la mariquera siempre es como muy anulada. Yo vengo de una ciudad en frontera con Venezuela, Cúcuta. Muchos de mis familiares también pues, de nacionalidad venezolana, entonces como que también como la situación como transfronteriza es una cosa como que me atañe, no desde pues una condición como expresamente como de mi ser, pero sí como recuerdo de ir a Venezuela a comprar los cuadernos y hacer mercado para traer a la casa cuando yo estaba un poco más grande, de 11 o 12 años, y también recuerdo que esas primeras veces cuando salía sola y yo ya comenzaba a ser la mariquita del barrio, la que se comenzaba a dejar el pelito más larguito,
la que quería tener las uñas más largas. Mi mamá era manicurista y era estilista. Entonces pues la mariquera a mí me entró así como y yo me quería pintar y peinar y aprendí a hacer uñas y aprendí a hacer pelo como viendo a mi mamá peinando. Y como que reconozco mucho como de lo que yo pude como habitar en un barrio de origen informal en el 7 de agosto en Cúcuta, donde tuve que subir una loma así tenaz para poder llegar, que había muchas cosas que yo no estaba viendo como en mí, como a esa edad. Y yo siento que quizás la primera vez que yo quizás tuve un reconocimiento como importante acerca de mi realidad fue cuando tenía 8 años y vi a Endry Cardeño en Los Reyes. Fue la primera vez que pasaron a ver a Endry Cardeño en televisión nacional y yo dije, esa pelada es cucuteña. Yo tengo 8 y yo en ese momento era como, ¿pero por qué? Porque la gente dice esas cosas feas, pero ¿por qué dicen que es hombre? Si yo la veo y es una mujer, no entiendo nada. Y yo preguntaba y la gente siempre respondía como, no, eso no se puede, eso. Y siempre como el murmullo y como conforme iba avanzando como mi vida y como iba afirmando mucho más como mi identidad de género, como podía entender cuál era como mi lugar un poco como en el mundo, en un territorio como igual, muy paraco, porque Punta es muy paraca, y sobre todo como afectado también como por como la situación como transfronteriza que siempre ha estado como súper rara entre Colombia y Venezuela, siempre es unos del lado de acá, del otro lado, la gente se mueve y eso genera como un montón de dinámicas como súper difíciles como de afrontar, como en términos como nacionales. Y como que de esa misma manera siento que fue la que yo me comencé a descubrir y quizás cuando me echaron de la casa por travesti a los 15 y terminé como trabajando en una panadería con mi tía y haciendo turnos en una peluquería que conocí a la primera chica trans. Yo tenía 15 años y se llamaba Paola, una veneca espectacular de 1,92, tetona, culona, y me decía, pues una polla, metas esto estrógeno. Y yo era como, ay. Y comenzaba como a pensarme como, bueno, como que hay cosas como en mi vida que me interesan como llevar, como de mi identidad y de cómo lo afronto, pero también pensaba como, hay un montón de otras cosas que yo puedo comenzar a ver y a sentir como desde otros lados. Y yo siento que cuando descubrí por primera vez el internet y comencé a seguir a personas que hacían activismo, a personas que hacían como sensibilización alrededor de temas, sobre todo desde mi experiencia que es como lo transfemenino, fue que comencé a darme cuenta como yo creo que hay más opciones para mí, como, porque creo que hubo un momento cuando ya no estaba bajo el techo de mis papás y que hacía esto y mi abuela me acogió, como la pregunta era como, ¿y ahora qué vas a hacer? Como, y yo creo que la primera respuesta para mí fue como, pues mi mamá me enseñó a peinar. Y yo dije, pues voy a ser peluquera. Y me va bien, o sea, yo me hago el pelo increíble y les puedo hacer el pelo cuando quieran. Pero yo decía como, no quiero que esto sea como la única opción que yo tenga para mi vida. Y pues, o sea, yo siento que ahí fue como una cosa como un poco como incendiaria en mí, que yo misma me decía como, parce, yo quiero tener como más opciones, como no quiero que el panorama de mis opciones por ser como soy sea solo esto, como que es muy limitado. Y como celebro, apoyo y apaño a todas mis compañeras que pues son esas opciones las que tienen, y creo que un poco de lo que yo hago ahora es un poco como comenzar a ofrecer como otras opciones que no sean solo esas. Y fue a través como, claro, como de vainas del Estado y cosas así que paradójicamente yo siempre he sido una nerda y era la manera en la que a mí no me molestaban tanto en el colegio porque yo era la juiciosa, entonces a la travesti pues no le joden, a la mariquita no la joden, se iba bien en el colegio. Entonces yo comía mucho libro, yo era como sí, las tareas. Y cuando tuve la oportunidad de venir a Bogotá, yo llegué acá a Bogotá a los 16, con el programa de Servilo Paga, yo dije como bueno, vamos a sabotear. Y yo entré a estudiar en la Universidad de los Andes y creo que esa es una de las cosas como más visajosas que me ha tocado vivir, como porque tuve que enfrentarme a profesores, estudiantes, administrativos, que nunca en su vida se habían imaginado que una travesti estrato 1 estuviera estudiando con ellos. Y yo dije, pues mi amor, quítate,
quítate. Porque es que no solo soy bonita y talentosa, Ujú. como yo gané como mi puesto acá como bebé, con el culo, con las uñas. Y siento que desde ahí, desde comenzar a sabotear este tipo de espacios, fue que comencé a entender que comenzar a utilizar y a instrumentalizar la institucionalidad funciona en muchos casos para poder hacernos un lugar que es más digno para nosotras, sobre todo las mujeres diversas. Y fue ahí también cuando comencé a conocer a Museo Q, que lo conocí por Michael, que es un arquitecto re marica. Michael, si estás viendo esto, maricón. Y comenzaba a tener discusiones como re profundas acerca de, bebé, las ciudades no están diseñadas para la diversidad y las ciudades no están diseñadas para las mujeres. Como todo el tiempo, como que una de las cosas como que siempre pienso como alrededor de salir a la calle, a veces es como el temor. Y creo que todas acá, y quiero que alcemos la mano, ¿quién no ha tenido miedo de salir a la calle? Como yo he tenido miedo de salir a la calle, y eso es un visaje, como que eso es un visaje, porque las ciudades, como no solo en Latinoamérica, no solo Bogotá, no están diseñadas ni pensadas bajo una perspectiva femenina, y eso también tiene que ver con una deuda histórica con que muchas mujeres antes de que yo naciera no podían acceder como a educación superior o no tenían poder de decisión. Siento que eso es algo como que yo creo fervientemente que ha ido cambiando muy lentamente. Muy lentamente y muy laboriosamente, como que está tomando un esfuerzo gigante. Y creo que va a cambiar, pero sobre todo yo me reafirmo a mí misma que los sistemas de opresión ni con la visibilización y tampoco con la inclusión se van a eliminar. O sea, nosotros nos vamos a morir acá y no vamos a eliminar los sistemas de opresión. O sea, no hay manera de quitarlos. Como yo siento que más allá como de intentar como eliminarlos, creo que toca comenzar a sabotearlos un poco más. Porque yo creo que esa mirada como de hace 20 años es muy difícil como de pensarla a veces también como sin el dolor, como que yo reconozco en muchas de mis amigas, de mis compañeras o de personas a las que admiro y con las que trabajo, y es como, yo creo que afortunadamente nací como en una época donde ya habían cosas que estaban empezando a cambiar y tuve chance de tener como nuevas o distintas oportunidades, y aún así hace falta cambiar como. Y ni siquiera diría, no, sí, cambiar, toca que cambiar. Como, es que toca que cambiar. Como, porque si no, no va a haber chance como para las que vienen, que son muchas. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ya ir entrando en otro nivel de la conversa que tiene que ver sobre el hacer, ¿no? Sobre las prácticas. De pronto podemos ilustrar, si quieren, con algunas fotografías o parte del material que ustedes trajeron, para contar pues una relación muy fuerte, pues que yo veo sin conocer profundamente como la historia de cada una entre arte y política. Estamos hablando precisamente de cambios, de posibilidades, de transformaciones, de estrategias. Entonces cuenten un poco, ¿no? ¿Qué hacen? Otra yo. ¿Cómo, sí? ¿O quieres comenzar tú? No, date, date. Está bien, sí. Miren, esa soy yo. Wow. Bien, lo que hago es sadomasoquismo con mi propósito. Lo que hacemos, bueno, yo hago pole hace 15 años, entonces, si cuento en el Castillo de las Artes. Ajá. En el castillo cuando trabajaba hacía pole, pero digamos que no de una manera tan técnica, sino más empírica. O sea, esas líneas, cuando era prostituta no las tenía, sino en otros momentos, no para hacer pole. Creo que soy profesora desde que tengo 8 años, porque mi mamá tuvo bienestar familiar, entonces la mamá le pone a uno a cuidar a todos los niños mientras ellos hacen el almuerzo para todos. Entonces se me da muy bien explicar y enseñar. En ese entonces yo, cuando no tenía nada de técnica, lo que sabía hacer le enseñaba a mis compañeras. Para el Castillo de las Artes, cuando Laura me llamó para el Castillo de las Artes,
y empecé a darle clase al ensamble artístico trans. El desafío fue aún mayor, ¿no? Porque tenía conocimientos, ya había ido como a academias a aprender un poco más la técnica de hacer pole, que para mí es como colocar el pole al servicio del cuerpo, al bienestar del cuerpo y lograr cosas increíbles como esas sin hacerse daño, sin hacerle daño al cuerpo. Entonces, para esto, pues tuve que tener una formación para entender el pole. No es de cómo funciona el pole, sino cómo funciona el pole para cada persona, ¿no? Para cada uno. Cuando me invitaron al ensamble artístico trans, había muchas cosas, que es personas que ya son mayores de edad, personas diversas, pero además de diversas, personas que pelean por sus derechos, por lo que quieren y por lo que quieren lograr. Y personas en busca de una oportunidad, de un escenario para mostrarse como dancísticamente. Entonces yo siempre he dicho que el ensamble transgénero fue mi universidad para dictar clases en el Castillo de las Artes. Esta fue la última foto que hicimos del proceso que tenemos de hecho con Arteria. Hicimos una obra que se llama Tierra. Y lo cerramos con lo que es la escuela, que es como enfocada en la sensualidad. Como ustedes pueden ver la foto, somos diversos en cuanto a edades, en cuanto a géneros, en cuanto a gustos, porque que se sientan identificadas con un género no quieren decir que tengan gustos por cualquier otro. Y siento que este espacio se ha abierto como para verte realmente lo que eres en un contexto global y no lo que haces o cómo administras el 10% de tu cuerpo, sino que realmente las personas se ven desde dentro y se permiten ser. Esta era una obra para el Museo de la Noche, pero ellas están pelando teta porque estamos pelando teta porque para nosotros pelar teta no es como para la sociedad pelar teta. Para nosotros pelar teta es enseñar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido con el cuerpo y todo el proceso que llevamos haciendo con el cuerpo, ¿no? Es liberarnos, quitarnos el brasier, es liberarnos de la vergüenza. En este caso, en este laboratorio, se nos sumaron entidades masculinas a los talleres de sensualidad. O sea, y ellos se definen como más, o sea, son hombres. Nuevas masculinidades les llamamos, porque que estén en la escuela no puede ser un machito, no puede ser porque lo sacan corriendo inmediatamente. Entonces son nuevas masculinidades. Este es uno de los torneos en los que participaron este año. Así como el grupo es diverso en cuanto a sensualidad, sexualidad e identidad sexual, también se desempeñan en diferentes ramas artísticas. La primera chique que tenemos aquí, ella es cantante, ella es una cantante súper reconocida. Tenemos personas de circo en su diversidad que no cabe en ninguna de las casillas que ustedes nos dan para llenar, o sea, no cabe, no da. La persona que le sigue es una profesora, ella es docente en danzas y van al castillo a tomar. La persona que le sigue es psicóloga. Y Lechique, que está en la esquina, es uno de nuestros atletas más reconocidos en la escuela, tiene un proceso de 4 años en la escuela. Este año ya se mantiene, no sé si el pole le da para comer completamente, pero sí dicta clases, es súper buena haciendo lo que hace, es campeona en lo que se presente, pole con tacones, pole sin tacones, pole sin mano, lo que le pongan a hacer en pole, ella siempre es la campeona de... Este fue el último torneo que tuvimos. Ella es nuestra diosa Lady Andreina, ella es lo más exótico y sexy que tiene la escuela y encima su hijita, que bueno, ustedes les ven como si fueran de algún género que a ustedes se les pase por la cabeza, pero cuando ustedes les tratan a ellos y a ti que te gusta y te contestan porque estas palabras son habituales en la escuela, a mí me gusta la chocha pero también el pene, entonces tú dices, pero
porque en el grupo realmente no hay ninguna etiqueta, o sea, no hay etiquetas. Este fue el último campeonato, pero el primer campeonato que fuimos, que fue 4 mesecitos después de que empezáramos a entrenar, y fuimos a este campeonato porque las personas del Santa Fe ¿Y dónde era el campeonato? El primero fue en Medellín, ese sí fue en Bogotá. Ajá. Pero cuando me invitaron allá a este escenario a enseñarle a estas personas Paul, ellas carecían de la vergüenza que tiene el resto de la sociedad en escenario. O sea, ellas salían al escenario a un campeonato de sport, sin tacones, sin nada, y solo con salir al escenario a ejecutar sus figuras, se ganaban el alma de las personas. Yo las veía en el escenario y decía, Dios, aquí está todo el trabajo adelantado. No la tengo que sacar de su cáscara en la que la tiene la sociedad ya entre todas las capas de cebolla. No le tengo que quitar de la mente que la vergüenza no existe, que el cuerpo es sagrado, que todos tenemos culo, que ojalá todos lo pudieran mostrar. No tengo que hacer ese trabajo. Ellas no tenían estas cosas de la sociedad. Ellas ya eran un cuerpo disidente, revolucionario, eran unas divas en escenario. Yo, my God, tenemos que trabajar. Ahora tenemos que trabajar. Ahora sí, vamos. Y hemos logrado escenarios increíbles e importantes. Tanto así que en ese primer campeonato, era lo que les iba a contar, no había espacio para ellos. Porque en 20 años han cambiado muchas cosas, pero la sociedad no está preparada para las personas que no son heteronormadas, no están preparadas. Y para la muestra ese botón es Paul, no es gente pegándose a los puños para que digan que hay algún tipo grande de ventaja o desventaja en ello, sino es Paul y todos los cuerpos pueden ejecutarlo de la manera que lo puedan y quieran ejecutar. Hay niveles, hay figuras, todo se puede adaptar al cuerpo de las personas, y sin embargo insistían en mantener los mismos estándares, las mismas propuestas, las mismas. Pero nosotros tuvimos una reunión y decidimos competir porque pensamos que se merecían todos los escenarios que tienen todas las personas, pero sin ninguna condición, ¿no? Y esos escenarios solamente se ganan, estoy de acuerdo contigo, es ocupándolos. Yendo, haciendo presencia, corrigiendo a las personas, no, corregir es entre comillas, ¿no? Pero hacerte sentir de que tú quieres ser tratado de alguna manera. Y entre las personas más tengan esta acción, más lo repitan, por fin lo van a interiorizar y no lo van a hacer como solo un cliché y no se van a sentir confundidos en la cabeza como si se les fuera a reventar, como si no hubiera un mañana. Entonces siento que esos lugares hay que ocuparlos. Y con las chiques se fueron de una, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con gusto y sin temor, ¿no? Sin temor a que nos excluyan, sin temor al miedo, sin temor a la fuñada que sí nos pegaron después, evidentemente, menos mal lo habíamos hablado antes, sino con todo el amor de expresar en escena. Entonces, cuando hicimos la reunión y dijimos que sí íbamos a poder tomar esa decisión con las consecuencias que se venían detrás de ello, fuimos y competimos. Evidentemente, no sabían en dónde ponernos, ¿no? Que si es en hombre, que si es en mujer, evidentemente, personas cisgénero hicieron publicaciones. ¿Cómo es posible que yo me enfrente contra una mujer trans? No. Tranquila, amiga, no pasa nada. Evidentemente hicieron un grupo LGTBIQ+, y los pusieron a competir entre ellos, ¿no? Como mátense entre ustedes, que es lo que generalmente pasa, y eso no es inclusión, no lo es, no es de ninguna manera. Y sin embargo ellos accedieron porque fuimos a ocupar el escenario, fuimos a ocupar el lugar, y pasó lo que yo vi desde el primer lugar. Apenas salió la primera artista en escena, que fue ella, se paró e hizo así con la cadera, ya se ganó a todo el público, se ganó a todo el mundo, les fue súper bien, se vinieron con 3 medallas, hicieron lo que quisieron y súper responsables, súper juiciosos, súper dedicados. En la escuela no hay plata para pagarle a nadie, en la escuela no hay onces, tampoco porque no hay. En la escuela no les damos nada más que lo que sabemos hacer. Y las personas se comprometen, van, les duele el ejercicio como nada, porque tenemos 1 hora solamente de preparación física, no solamente para el pole,
sino para la vida, que es lo que quiero que se lleven de la escuela. Y 1 hora con el elemento, entonces la mayoría de personas de la escuela tienen unos cuerpazos. Daniela, no me deje mentir, párese y muéstreme los músculos que tiene. No, y ya las personas se empiezan a preocupar más por cómo comen, porque si desayunen, porque no consuman mucha grasa, porque no pueden sudar mucho en el pole. Voy a decirlo también por no consumir drogas que alteren sus sistemas y les hagan perder la flexibilidad, les hagan perder la coordinación, les hagan perder, que eso también pasaba en mi caso cuando fue prostituta, el cuerpo empezó a cuidarse más cuando vi que utilizándolo en el pole era muchísimo más efectivo, entonces uno empieza con unos cuidados diferentes. Ajá. Y eso es lo que se ha podido como ver en el grupo. Y desde ese primer campeonato que tuvimos como tantas cosas de parte de las personas que también hacían parte del torneo, ellos estaban tan preparados para esto y lo hablamos tanto que el día que pasaron las cosas como pensamos que iban a pasar y que nos pasaron por redes y que no, bueno, todo pasó, yo fui la que me indigné, ¿no? Porque dije, ¿cómo es posible que todo el mundo quiera venirle a meter el dedo al proceso de los chicos y a opinar de ello, cuando nadie de la comunidad del pole ha dicho voy a ir al castillo a dictarles una clase? ¿Sí? Nadie de la comunidad del pole tuvo la decencia de escribirles aquí, de hecho hay 3 personas que fueron a ese primer campeonato y este siendo el último ya hemos ido a 6 campeonatos con ellos. Hay 3 personas que han ido a todos, las otras como a 2 y bueno. Pero en todos los campeonatos que van, exotic, porque eso fue exotic, sensualidad, tacones, artístico, que es solo teatro, o sport, que es netamente como las olimpiadas, marcar todo perfectamente. De todas son campeonas, todas se las llevan, todo lo hacen muy bien. Pero es por eso, porque en la escuela no hay plata, no hay dinero, no hay nada, pero ellos se comprometen con su proceso y con el proceso que les brinda el espacio del Castillo de las Artes, porque es como despreocuparse de en dónde vamos a entrenar. Es muy costoso, el pole se ha vuelto muy costoso, una escuela de pole cobra una mensualidad de 500,000 pesos. Te colocan restricciones en las clases, tienes que gastar tus clases en este mes y si no después tu plata no vale. Te piden absolutamente de todo. En la escuela se ha logrado diversidad porque no les pedimos absolutamente nada tampoco. No les pedimos ningún compromiso. Si tú quieres venir una vez al año, ven una vez al año, las puertas están abiertas. No vengas con vergüenza. ¿No tiene ropa de pole para ponerse? ¿Quiere entrenar en calzones? Hágale, mami, subas en calzones. Mostró la chocha, bueno, ya todos hemos visto muchísimas, Dios los bendiga. En las primeras clases tenía una chica trans que se llamaba Valentina y ella hacía pole con hilo. Y listo, no voy a decir más. Y estas cosas tan increíbles se dan en el espacio mismo porque sea dentro de toda la cotidianidad del castillo, con los infantes, con las personas de edad, con las mujeres, con la señora cuidadora, con todo el mundo se para a verles, porque cada vez que tocan el pole es como si estuvieran en un escenario, son súper chauceras, son súper entregadas, actuantes, ¿sí? En la sensualidad nadie les gana. Entonces, he visto que el pole sí se puede ver desde otra manera, ¿sí? Y no desde la morbosidad, no desde ¿cómo se le llama? Esa mirada de cuando te ven como carne, sí, expuesta y colgando, sin nada más. Se perdió, ya no se ve de esta manera. Y si llega una persona a vernos de esta manera, el ambiente lo cambia todo, sí. Le transforma la cabeza, y lo hemos visto porque hemos tenido entidades masculinas de otras entidades a las cuales como que los primeros días se quedan así. Y ya después de vernos, ya les cambia la mirada, les cambia totalmente el pensamiento, les aplauden de verdad con vehemencia de un artista que está expuesto en escena. La diferencia del primer campeonato a este campeonato es que en este campeonato todos se pudieron inscribir en donde se les dio la gana, sin importar cuál era su sexualidad, su género
o sus gustos sexuales. Y creo que este es el mundo que estamos construyendo con los chicos de la escuela. Gracias, tremendo. Hablemos un poco de Laura, de la estructura, digamos, institucional que soporta este proyecto, que hace posible que este tipo de experiencias sean reales. Pues antes no, esas no las del Cultura Otto, esas son ahorita, sino las del castillo. Antes de mostrarles estas fotos, si quieres la de arriba, comenzamos pues. Pues yo estaba trabajando en un programa que se llamaba Culturas en Común en IDARTES. Yo trabajaba haciendo circulación de artistas en las lomas de Bogotá. Entonces trabajaba en Usaquén, en una loma, llevábamos artistas para que los niños vean. Entonces surgió este proyecto que se llama el Castillo de las Artes en el 2020, que es un convenio entre varias instituciones, está IDARTES, IDIPRON, La Fuga y la Secretaría de Seguridad. Entonces se unieron para hacer este convenio, para darle apertura a este espacio. El espacio se abrió oficialmente a la comunidad como tal, se abrió en febrero del 2021, pero hicimos la inauguración en diciembre, el 16 de diciembre del 2020. Entonces, como estaba, ya les vamos a mostrar cómo estaba el espacio, la tarea que me pusieron a mí fue, váyase al barrio Santa Fe, usted que trabaja con comunidades en los barrios, en Ciudad Bolívar, que usted más o menos, váyase para Santa Fe, que usted no le da susto, porque como históricamente uno cree que Santa Fe es terrible, y haga un ensamble artístico, un coro artístico transgénero. Bueno, pues yo me fui. Obviamente cuando uno trabaja desde la personalidad en un escritorio, pues uno se crea realidades que no son posibles. Yo cómo voy a hacer un coro con personas que están en su tránsito, que están con cambios de voz, entonces todas eran como, no queremos un coro, o sea, ¿de dónde sacó usted la idea de hacer un coro? O sea, eso no está fuera de todo. Entonces yo les dije, entonces, ¿qué hacemos? Entonces me fui, la mayoría del ensamble artístico transgénero pues son adultas mayores, fueron mujeres trans en el barrio Santa Fe, que tuvieron una lucha histórica por los derechos de las mujeres trans en el barrio Santa Fe. Entonces yo tengo mujeres en el ensamble de 64 años, de 55, entonces ellas tienen obviamente otra forma de ver el arte, de cómo se relacionan. Entonces en el ensamble tengo chicas adultas, tengo un gran número de mujeres trabajadoras sexuales pagas, tanto webcam como en la calle, en el Santa Fe. Tengo también chicas no binarios y hombres trans. Entonces comenzamos pues yo me fui obviamente esquina por esquina intentando conocer el espacio. Me acompañó la compañera Amaranta Guas, que ella no ve. Entonces ella es una mujer trans ciega y ella me enseñó el barrio. Me decía, ¿por qué está caminando tan rápido? Por esta cuadra no camina tan rápido. Mire, entonces ya me explicaba las cuadras del barrio. Ella es una chica trans que conoce el barrio a la perfección. Entonces comencé ahí a conocer el barrio. Y pues una por una con las chicas trans que trabajaban en el trabajo sexual pago, pues logré que se integraran al ensamble. Éramos 30, y ahora solamente ahí quedan 15, porque como todos los procesos sociales y artísticos pues tienen diferentes procesos y se van saliendo unos, van entrando otros, y bueno, entonces pues logramos formar el ensamble. Entonces decimos que tienen que hacer una obra de una puesta en escena. Entonces ellas hacen desde danza, performance, lip sync, pasarela, cosen, hacen todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque las mujeres trans y los hombres trans son artistas natos. Ellos tienen todo lo que quieran lo pueden hacer en las áreas artísticas. Entonces montamos un ensamble, ellos montaron como una puesta en escena. Entonces en diciembre inauguramos el Castillo de las Artes a la comunidad del Santa Fe. Dimos apertura al Castillo de las Artes. Solamente se le pudo dar apertura físicamente por fuera, y en la calle hicimos el evento porque estaba así. Si quieres voy cambiando las fotos. Entonces este era el segundo piso, las zonas húmedas del Castillo de las Artes, que ahora son un espacio para la primera infancia. ACNUR nos donó un nido de sueños, entonces eso está totalmente transformado en unas zonas adecuadas para la primera infancia. ¿Es como una ludoteca o...? Sí, es como donde los niños pueden ir. Pues es de cuenta como un jardín. Sí. La puerta son chiquiticas, son como un jardín, y adentro están los artistas de Nidos de IDARTES que hacen experiencias artísticas todas las tardes con los niños del barrio. El espacio estaba así. La profe me imagino que eso debe ser un cambio, porque la estructura como tal es bonita, era bonita el bar. Yo tuve la oportunidad de ir de fiesta, tengo que decirlo, y era pues un lugar
amplio, donde había harto espacio, pues estaba en esas condiciones. Entonces habían dos opciones: o cerrábamos y esperábamos a que la institucionalidad, con toda su burocracia y todas sus cosas, lo arreglara, y más 4 instituciones juntas, eso es una locura, no lo iba a pasar nunca. O con mi compañero Daniel Bejarano, que ustedes saben que él trabaja todo el tema del cine comunitario en Ciudad Bolívar con el Potosí, y él me dijo, no, hagamos piso por piso y vamos abriendo. Y van arriba trabajando y bajan y así. Entonces acá lo que hicimos fue limpiar. Entonces limpiamos. Tengo que decir que la comunidad LGBTI del barrio Santa Fe fueron los primeros que estuvieron ahí diciendo, este espacio es de nosotros. O sea, puede que la institucionalidad lo administre, porque obviamente mantener eso es una cantidad de plata mensual, pero este es un espacio de nosotros. Y entonces, como tal, desde el primer día, el ensamble artístico trans le dio apertura al espacio y lo limpiamos, lo comenzamos a arreglar, si quieres ve cambiando, y mantuvimos pues la infraestructura original, como que no quitamos tubos, no quitamos los cuartos, no quitamos las fotografías, digamos, nada de eso se quitó. ¿Por qué no se quitó? Tengo que decirlo, que por encima de la Secretaría de la Mujer, que todavía considera que el trabajo sexual es muy complejo para el tema de las mujeres, era quiten los pol, y las mujeres trans decían, pero nosotros queremos clases de pol, claro. ¿Cómo los voy a quitar? Además es un borramiento de memoria. Sí, exactamente. Entonces lo que hicimos fue dejar la infraestructura original, con los tubos, con todo, y vamos para adelante. Y lo que comenzamos a hacer para comenzar a ir la gente fue, pues yo comencé a entender que la institucionalidad está totalmente equivocada en un territorio como este. Entonces, está equivocada porque no entiende nada, no sabe nada. Entonces a mí me mandaban el primer día, vaya, le mando el profe de literatura. Y yo, ¿qué si no saben leer los niños? ¿Cómo voy a enseñar literatura cuando no saben leer? Quieren pole dance, me mandaban una profesora de danza contemporánea. Entonces, eso no es pole dance, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer? Pues hacer un poquito de contrapeso, en mi caso, desde las artes. Hay de artes y decirles, nos toca ceder. Acá no es con listado, esto no es una propiedad horizontal donde usted entra y se registra, porque si no va a venir nadie. No podemos tener niños con su cédula, papá, no podemos quitar. Y nos toca asociarnos con las colectivas que históricamente han estado en el territorio. Pero ellos no son artistas, pero nos toca. Entonces, ¿qué me tocó? Pues, profe, que si nosotros queremos pole dance. Llame a 5 personas de pole dance. No, que no. Entonces, por eso tenemos una escuela de pole dance, porque yo llamé a la profe y le dije, profe, venga, que es que estoy acá en el castillo, tal. Yo le pago la clase. De mi sueldo yo le pago la clase. Entonces ya me cobró 50.000. Y yo... ¿Por clase? Sí, por clase. Y era con el ensamble. Entonces yo le dije a Daniel Bejarano, le dije, Dani, toca turnarnos. Yo una, usted una, y entonces ya llegamos... ¿Es de la Unión de Costureros? Sí, eso es de la Madre Virgelina. Sí. Entonces le dije, eso fue el día de la inauguración, que ella lo arropó. Entonces le dije, profe, ya no tenemos más plata, ya no hay más 50 pesos. Le dije, si usted quiere, le puedo apoyar a hacer una escuela de pole dance suya, suya, y yo miro desde la institucionalidad podemos apoyarnos en algún lugar. Y ahí fue como, ahora, así ha sido. Entonces tocó darse la lucha con la institucionalidad, que entendieran que es un apoyo a la co-creación, que es un apoyo a la... que necesita cobrar también. Claro, de cierta manera. que es un laboratorio de danzas no convencionales en el castillo, que no solamente tenemos la escuela de pole dance, también tengo una escuela de vogue, tengo una escuela de danzas urbana, tengo una escuela de danza tradicional con mujeres trans, también tengo una escuela de cine y territorio y patrimonio. O sea, también tengo un costurero con habitantes ciudadanos de calle, porque obviamente el entorno, pues, lo que hay son habitantes ciudadanos de calle, tengo hogares de paso, tengo niños, tengo migrantes, tocó con ACNUR, venga, usted ACNUR, que ayúdenos, porque esto está desbordado. Entonces, creo que desde ahí hemos comenzado, y pues el tema LGBT, pues por supuesto, y ellas han estado desde el primer día, y lo han logrado, eso es de ellas. Y creo que la institucionalidad lo administra, y nos hemos dado unas peleas muy complejas con 4 instituciones, pero creo que se ha logrado, y es porque también la perseverancia, y ellos no han dejado que se vuelva una UPI, ni un CREA, ni una unidad de nada, sino simplemente es un centro cultural.
que es administrado por la estacionalidad. Ojalá algún día hubiera alguna figura donde hubiera un meeting entre la estacionalidad y la comunidad, que hubieran una mayor participación. Pero sí, eso lo hemos hecho. No ha sido fácil, tengo que decirlo, pero porque de todas maneras uno quería que en el barrio Santa Fe no hay un poco más de apertura al trabajo sexual y eso, pero siempre hay personas y personas que no logran entender que en un espacio puedan convivir todos los seres humanos. Y entonces, lo que les contaba ahorita, ¿por qué la persona está en cucos y bajan los niños y la ven? Ay, se sale a la esquina y todas están en pelotas, o sea, sí, es como, entonces hemos tenido esa lucha últimamente que es muy difícil de creer. Después de 4 años, sí. Y es muy difícil de que en un espacio como esto que todavía haya transfobia, homofobia, unos machismos terribles en un espacio como este, y sucede. Entonces está muy complicado, a veces se pone a veces tenso, aparte de que el barrio a veces también, por todo el tema que hay ahí, entonces se vuelve complejo también. Pero eso es lo que hacemos, lo que hemos venido trabajando, y quiero decir que esa personalidad hemos cometido muchos errores, le falta mucho a la institucionalidad para entender los territorios, mucho, nunca lo habrán logrado entender porque desde la oficina jamás los van a lograr entender. Hemos intentado dar unos pasos, unas aproximaciones. Claro, cierta lógica. Sí. Muchas gracias. Querida, Miau. tu turno. Cambiemos de registro un poco. Sí, Pues Cuéntanos yo un siento que poco. Sí, hago otro mucho espacio. eco en lo que han trabajado, porque siento que Museo Q y yo también opero un poco como de esa macabriedad, que es como el saboteo tenaz. Ajá. Yo siento que acá hay como, yo creo que me puedo adelantar como a la tertulia, que es como acá. Esa fue la primera vez que Museo Q apoyó como desde la base como una marcha trans en Colombia, que fue la marcha trans en Cali. Ajá. Y yo siento ¿Qué que año? eso fue en el 2020. Fue antes de pandemia, justo antes de pandemia. Yo siento que fue justo como este tipo de momentos en los que comenzó a tener mucho sentido la lógica en la cual opera el museo, porque el Museo Q no tiene un espacio físico. Museo Q lo que utiliza es algo en la cual opera el museo, porque Museo Q no tiene un espacio físico. Museo Q lo que utiliza es a los museos para guardar el archivo. Entonces es como, es un gana y gana. Claramente es súper difícil como mantener como un espacio físico y sobre todo museográfico que obviamente tiene unas connotaciones academicistas y clasistas acerca de cómo se mantiene el archivo, cómo se salvaguarda como el patrimonio y sobre todo responder a esta pregunta de cuál es el patrimonio marica en Colombia. Pues, no hay muchas personas que se hayan como interesado por querer responderla durante los últimos años. Y fue en este momento como en Cali, ay, ahí está Andrés, tan hermoso Andrés. Andrés es nuestro representante legal, man. Él de blanco. Sí. Cuando nos sentamos como a pensarnos cuál es el apoyo que podemos dar, porque sobre todo lo que siempre nos ha intentado como guiar como en el proceso y en la construcción es como el apañe, cómo puedo apañar a mi compañera, cómo puedo acompañar a mi hermana, a mi hermane. Y siento que en estos temas como súper intensos, como de identidad de género, que obviamente a muchas personas todavía les cuesta porque les quiere costar y porque la transfobia existe y es un pisaje que cobra muchas vidas como año tras año. Acá una de las acciones que fue contundente fue como, de nuevo, como pensar la marcha como un espacio para sanar. Muchas de estas chicas llevaban pues guardándose mucho dolor durante meses por compañeras caídas, por hermanas que se habían asesinado en los últimos 5 años o en el mismo año incluso. Y pensar en esta idea de la estrella, que igual pues esto se hace en alianza con Santa María Fundación allá en Cali, que es como siempre el pensar la alianza como un escenario estratégico para nosotras y cómo poder apoyar y aportar como desde lo que tenemos, ¿no? Que es operar desde, podemos apoyar en
no sé, traer materiales para que podamos realizar las pancartas, podemos apoyar como con material gráfico que necesiten, con la distribución como de alimentación o entender cuáles van a ser los métodos de cuidados que vamos a tener, porque claramente cuando se sale a marchar, pues hay un montón de gente que en medio de que nos ven como un espectáculo y el freak show que se apareció hoy en la calle, Ajá. pues hay que tener como instancias de cuidado. ¿Qué pasa si pasa, como si llega la tomba? ¿Qué pasa si hay algún ataque como transfóbico o misógino hacia alguna de las compañeras, ¿no? Y es como apoyar mucho como en temas como logísticos, siempre este tipo de activaciones, porque son los que al final del día, y esto es una de las cosas que yo he tratado como de abanderar mucho como el museo desde que estoy ahí, y es que el archivo marica y el archivo trans como que no está en el papel y no está en las fotos, está en las tetas de mis amigas, está en el culo, como que está en el cuerpo. Entonces como que claro es importante cuidar como los artefactos, eh, pienso mucho en la cédula de Cata, en la exposición de Haciendo Sociedad, que también hubo como un proceso ahí como importante del museo apoyando cómo apoyar y cómo ponerle una visión marica a lo que significa que nosotras, las personas LGBT, también creamos sociedad. Ahí estoy tocando mucho el micrófono, si estoy pasando algo malo, me avisan. Entonces digo yo como el archivo, si bien es necesario que se cuide, y claro, el Museo Nacional tiene todos los instrumentos y todos los artefactos para decir, yo puedo cuidar la pieza de arte, casi como una plataforma para poder presentar y contar historias que generalmente no están contadas dentro de escenarios museográficos, que afortunadamente esto ha cambiado, también hay otras personas que lo han como puesto como en el ojo público de manera muy potente durante los últimos años. También Manu, que estuvo acá justo antes, también es una persona que tenemos muy en la mira porque ha hecho ese también trabajo de poner a las personas maricas, a las personas trans, a las personas pues, de los colectivos LGBT en estas instancias como museográficas, que es muy difícil como de ver, como es muy difícil pensar que la cuerpa travesti pueda estar expuesta o sea digna de la ovación del público, sí, fuera de la espectacularidad o fuera de estos escenarios como de exotización, que siguen pasando y van a, y pues sobre todo generan mucho daño, sobre todo en estos sesgos alrededor de lo que hay. Siento que eso es un poco lo que busca Museo Q, es como, bueno, voy a poner a una mujer trans a performar como, y vamos a no solo como a articularlo con lo que está sucediendo en el contexto específico, que siempre cambia un montón, y no tengo fotos de este año, pero yo estuve como pues apoyando mucho el Yo Marcho Trans que se hizo en Ciudad Bolívar, y era como cómo de nuevo podemos articular desde el cuidado, porque claramente son institucionalidades distintas. No es lo mismo hablar con la Secretaría de Integración, con la banda travesti de Cali, que se ha armado y se ha montado. Son lógicas de intercambios distintas. Y claramente como esta idea como transaccional de lo que significa como crear un museo, la hemos abandonado un poco como con el tiempo. Esto era súper interesante porque eran como retratos que se hacían con agua y azúcar y creaban como los rostros de personas trans que ya habían fallecido, entonces como que las hormigas como que lo cogían, lo movían, como que la idea de actuar y obrar desde el arte se vuelve como significativa de nuevo en esto de los museos que se exponen en los museos. Es arte, es una pintura, es una performance, es un dibujo, es un garabato, ¿qué es? Y un poco como sacar esta idea del museo Q, que pues la Q viene como del queer, pero pues al final es solo la Q, pero vuelve a sabotear, como que es que yo siento, pienso que el saboteo es como la herramienta más fácil como de hacerle entender a la gente que pues las mujeres trans somos capaces de crear conocimiento, de profesionalizarnos sin la academia y poder crear arte para nosotras, arte que nos habita y nos interpela y nos atraviesa. Y eso es un poco también pues, lo que se ha construido durante los últimos más o menos 10 años, un poquito más que tiene Museo Q, que es como el apoyo frente a
cómo nos articulamos con Colombia Diversa, cómo nos articulamos con el GAD, cómo nos articulamos con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque hay personas arquitectos dentro de la Junta, y la idea es siempre pensar como el cuidado como una de las acciones como pues iniciales para abordarlo, porque si usted no se siente cuidada, pues usted no va a querer trabajar con un, pues una no quiere trabajar, como si a mí me están tratando como, pues nada, como una mera oficinista, pues bebé, yo vengo y te firmo y ya, te lleno la lista de asistencia y ya, pero siento que la idea de construir sociedad y de, sobre todo, las alianzas, que ha sido lo importante que ha construido Museo, como durante los últimos años, es lo que ha fortalecido que sigamos pudiendo como crear como espacios para que personas piensen y hagan y como cohabiten un poco como esta idea de lo que puede llegar a ser como el patrimonio LGBT, que es una pregunta que seguimos como tratando de entender y ahorita con la producción de la revista que no ha salido, pero que están dando, pues es como, bueno, ¿qué pasa si invitamos a 5 personas súper distintas, súper maricas todas, y les hacemos la pregunta, ¿usted qué cree que es? ¿Es un dibujo? ¿Cómo es un texto? ¿Cómo es una foto de su culo? ¿Qué es? ¿Cómo qué es? Y es una pregunta todavía súper difícil de responder porque pues las personas LGBT todo el tiempo estamos como desafiando como lo que significa la normatividad y yo siento que es ahí donde yo creo que ya hace un poco como la potencia del museo, es desde, pues yo me voy a aliar para poder un poco como desbancar y desvirtuar como esta idea como súper colonialista de lo que significa crear un museo. Y por eso hay cosas como guardadas de Museo Q en distintos museos. Gracias, Museo Bogotá, gracias, Museo Nacional, por apoyarnos en querer como conservar nuestras memorias, porque también como desde reconocer como lo que se ha construido que podemos como seguir indagando. Yo siento que es un poco como la misma naturaleza de lo que a mí me interesa hacer. Es como, pues yo me meto como entre las líneas, como la letra chiquita, pues la expando y me meto entre la letra chiquitica para que la gente le ponga aún atención. Porque si bien es difícil crear como un museo, como eh, siento que se vuelve más fácil cuando una dice, pues me están cuidando en medio del proceso que estamos haciendo y sobre todo como cuando una sabe que de pronto hay cosas en las cuales una va haciendo que va teniendo respuestas. Y siento que la tertulia en Cali hace un par de años y el último Yo Marcho Trans acá en Bogotá, en Ciudad Bolívar, nos dio un poco luces sobre eso. Como el archivo de pronto no es la foto de las chicas trans marchando. De pronto en el archivo son ellas mismas. Súper, muchas gracias. Bueno, ahí nos podríamos quedar horas, de verdad. Súper interesante todo lo que están mostrando. Tenemos un poquito de tiempo para cerrar. Eh, yo creo que hay un montón de convergencias en lo que ustedes han dicho. Tú decías algo sobre, por ejemplo, como para hacer el cool, se necesita cambiar ciertas conductas. Se necesita como repensar la relación con el cuerpo, inclusive unos hábitos más saludables de vida, ¿no? Hay una cierta relación, me parece interesantísima entre eso y la reducción de daños, por ejemplo, ¿no? Como el pool puede ser una herramienta para eso también. Eh, y creo que también, ya analizando y viendo las prácticas, pues nos muestras una heterogeneidad de gente que es difícil de encasillar en el binarismo. Creo que eso es una cosa muy de transformaciones muy contemporáneas, ¿no? Estamos lidiando con unas identidades muy diferentes, con la gente súper fluyendo por otros lados, a pesar de que la sociedad sigue siendo absolutamente heteropatriarcal. Pero hay muchas fisuras, ¿no? Y creo que tú las mostraste muy bien desde la práctica. Eh, Cuéntanos cómo, ¿qué te sueñas? ¿Hacia dónde piensas ¿Qué que me debería ir? Sí, ¿qué sueño? te sueñas con tu escuela? ¿Qué te sueñas con tu gente? Mi sueño debería ser lo normal. Yo siento
que mi sueño debería ser lo normal, debería ser en donde vivimos. Ajá. Eh, Siento que el espacio del castillo me lo ha dejado ver, como que lo ha materializado, ¿cierto? Al convertirse en un espacio sin normas escritas, Ujú. pero implícitas en las personas, que de pronto mi libertad de ser, que es lo que en la escuela tratamos de cuidar, ¿sí? Como tú eres realmente. Tratamos de no juzgar, sino de cómo eres, de darte la bienvenida como eres y que en este espacio te puedas comunicar, pues, como eres, porque eso se ve en escena, ¿no? Ujú. Si de pronto el profe o las clases o la academia como tal o la institucionalidad, incluso los padres, desde que somos pequeños, somos demasiado invasivos con las personas, podemos crear en ellos grandes sesgos, ¿no? Y réplicas de lo que uno es, pero generalmente es lo malo, ¿no? No, no lo bueno, sino generalmente se replica lo malo porque es más fácil de ver, obviamente. Entonces, aquí en este espacio no hay normas escritas, sino que las personas ya las traen implícitas, pero también sus libertades no ciegan las libertades de la otra persona, sino por el contrario, así no estén las normas, todos llegan de manera muy respetuosa y muy cuidadosa con la otra persona. No sé si es el pol que nos hace cuidarnos tanto el culo para no Ujú. caernos y fracturarnos, Ajá. que les hace ver a la otra persona de manera diferente. La sexualidad también se vive y se siente de manera diferente. Podemos hablar, abrir la boca en cualquier momento para hablar de lo más incómodo que le pueda parecer a cualquier persona, como limpiarse bien la cola, por ejemplo, a nuestra edad, o hablar si te masturbaste hoy. Me dicen, sí, profe, sí me masturbé, o no, y yo, ten cuidado porque esa es una necesidad. Podemos hablar de esas cosas, pero también podemos hablar como de política, Sí. de los derechos, Ujú. de mi bienestar, de defender mi proceso, de defender mis tiempos, de defender lo que entra en mí, que no todo me contamine, que no todos los mensajes me lleguen, sino poder descifrar qué es lo que siento, cómo lo quiero expresar, cómo me gusta hacer las cosas. Que la otra persona me vea como soy y yo también verte y que me caigas bien porque tú eres así como eres y no porque me estás diciendo todo el día, ay, la vida es linda, todo es bello, no, sino porque sé que tienes un proceso y lo defiendes con las uñas porque es que es tu proceso y es Ujú. válido ante cualquiera. Siento que en el Castillo de las Artes se puede dar de una manera más fácil eh, ¿cómo se dice? Legítimos, ¿sí? Poder cuidar nuestra esencia sin que otra persona me la demerite o quiera ser demasiado invasivo conmigo. Y esto se expresa mucho en escena y es como la libertad del poder ser con la otra persona al lado como ella es. Siento que el Castillo de las Artes es una burbuja en la que todas las personas pueden hablar y pueden tratarse con respeto y te puedo ver y te puedo cuidar, pero tú también a mí y nos podemos hablar francamente y podemos realmente crear lazos Ujú. sin tener otras cosas en la cabeza o que no tienen nada que ver al caso que solo que somos humanos, ¿no? En otros países del mundo hay lugares como en el Castillo, Ujú. en los cuales son válidos y las personas son dignas y tienen sueldos dignos todo el tiempo y los procesos son válidos. En otras partes del mundo se están dando estas cosas. Que en Colombia se haga es de verdad un avance grande, grandísimo. Entonces mi sueño es que todo el mundo sea como en el Castillo, que de pronto si una persona de la escuela va a otro entorno no se sienta que se tiene que otra vez reprimir y que contraer y que ocultar y que sentir mal, porque no soy como la sociedad espera que yo sea. Entonces, tal vez mi sueño es que cada persona que vaya al castillo y pueda estar en este ambiente, en este lugar, pueda ir a otro ambiente y también mostrarse de esta manera y que las otras personas le reciban con amor y con cariño, le dejen ser, o que tal vez vaya a un espacio opresor, porque como dices tú, no Sí. vamos a terminar pero que vaya a un espacio opresor y pueda transitar sin que le haga daño, sin que le moleste, y que las personas puedan ver en esta persona
alguien normal y como cualquier otra, sin sesgarlo, sin encasillarlo. Como dices tú, tuve que defenderme primero aprendiendo a hacer pelo porque lo hago con las manos y no necesito nada más. Pero también que se saquen esas cosas de la cabeza que las personas LGTBIQ+, prostitutas y demás, solamente hacemos cierto tipo de cosas, ¿sí? Sino que en realidad tengan la oportunidad verdadera de ocupar los cargos que quieran ocupar, hacer lo que se les dé la gana hacer y que los dejen de representar, por ejemplo, en la televisión y nos dejen de representar y nos dejen de ridiculizar como una persona que es, my God, que ni siquiera existe realmente en la vida real, sino que de verdad seamos una ciudadanía más en cualquier espacio, sin ninguna incomodidad, sin ningún miedo, sin miedo a mi cuerpo, sin miedo a mi sensualidad o a expresarme como me puedo expresar. Yo creo que ese es mi sueño, que esa burbuja se expanda de una vez por todas el resto del planeta y podamos entendernos un poco mejor con más franqueza. Wow, chéverísimo. Chiquito. La